Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. Imagínate que estás sentado en la cabina de uno de los aviones más avanzados que ha construido la humanidad. Un piloto de élite, 30 kilómetros sobre el océano, 3 veces la velocidad del sonido. Estás volando en el legendario SR-71 Blackbird, una máquina diseñada para desafiar los límites de la ingeniería humana en plena Guerra Fría, un avión espía. Pero entonces, una anomalía, un objeto aparece. No tiene alas, no tiene motores visibles, no deja estela. Y sin embargo está ahí, suspendido en el aire. Los sensores lo detectan, el radar lo sigue, tus ojos lo ven. El objeto comienza a moverse, no acelera como lo haría un avión, no describe una curva paulatina natural, simplemente desaparece de un punto y aparece en otro. En segundos pasa de estar quieto a viajar a velocidades que ningún piloto podría soportar sin perder la vida. Mach 10, Mach 20 e incluso más. Sin boom sónico, sin combustión, sin explicación. Durante décadas, pilotos de la Marina e ingenieros aeroespaciales y operadores de radar han observado lo mismo. Objetos capaces de acelerar instantáneamente, realizar maniobras imposibles y moverse entre el aire y el océano como si las leyes de la física simplemente no aplicaran a ellas. A estos objetos hoy los llamamos UAP, que en español vendría a ser fenómenos aéreos no identificados. Y la pregunta que inquieta a científicos, militares y gobiernos es simple, pero muy perturbadora. Si esto no es tecnología humana, entonces, ¿qué es? Bienvenidos a Frecuencia Oculta número 67, llamado Lo Imposible. Luis Valderas, tanto tiempo, 6 años ya sin estar en este estudio, sin hablar juntos sobre misterios y todo tipo de cosas acá en Frecuencia Oculta. Un programa que ya necesitaba volver, ¿o no? Así es, pues Fabián Orellana, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, efectivamente, este día 8 de marzo de este año 2026 está retornando Frecuencia Oculta a la audiencia y desde luego saludamos a tantas personas que por años comenzaron a seguir el programa desde un comienzo y que después, cuando ya dejó de emitirse, siempre pusimos emisiones de programas antiguos que en algún momento también fueron del agrado de las personas y que hoy día, tras muchas preguntas que nos hicieron, finalmente Frecuencia Oculta vuelve hoy día a ser, para los temas que a ustedes les interesan, cada domingo de 22 a 23 horas. Horario clásico. Por supuesto. Horario ya que los ocultos que nos han acompañado durante tanto tiempo, recordemos que este es el programa 67. 67, mira, no había tomado en cuenta la cantidad de programas que en la primera etapa de Frecuencia Oculta y hace varios años se había realizado. Pero hoy día volvemos al aire con el programa 67. Vamos a tener habilitado nuestro perfil en Facebook, por supuesto, como el mismo de siempre, de Frecuencia Oculta, que nunca se cerró, siempre estuvo ahí latente. Pero hoy día con un tema muy importante que tiene que ver además con los tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, como inciso, todavía hay gente que se comunica con nosotros por el Facebook de Frecuencia Oculta. Nunca estuvo inactivo, pero ahora ya volvemos con todo. Esta es la vuelta oficial. Así es. Y como dice Luis Valderas, vamos a abordar... Estuvimos fuera 6 años prácticamente. Uh-huh. En esos 6 años, el fenómeno OVNI, ni ningún fenómeno, y hay otras conspiraciones y cosas muy sabrosas que vamos a resucitar porque las dejamos inconclusas. Así es. Quedaron en pausa y se han desarrollado y algunas han volado por los aires, hay mucha pirotecnia referente a ellas y el fenómeno OVNI es uno de ellos. Tengo aquí unos papelitos muy interesantes que los quiero mostrar por acá, en donde vamos a describir varias revelaciones muy importantes que han ocurrido en los últimos 6 años con desclasificación de archivos,
con la aceptación por el gobierno de Estados Unidos, su fuerza aérea y su naval, sobre el fenómeno ovni, pero que cambian ciertas pequeñas cosas. El fenómeno ovni ya no se llama fenómeno ovni. Ya. Hay un glosario que cuando pasemos un poco más adelante les voy a describir para que nos pongamos en terreno de cómo está la cancha del fenómeno ovni, de las lucecitas en el cielo en el 2026. Sí, es importante marcar ahí una pauta respecto del cambio que ha tenido el tema del fenómeno ovni, que parte desde muy antiguo con descripciones bastante arcaicas sobre algunos objetos que existían en el espacio, que incluso si uno recorre a lo largo de toda la historia, desde que la humanidad empieza a registrar sus primeros pasos en la piedra, en pergaminos, en el texto que sea, aparecen, si uno les investiga, distintas descripciones acerca de objetos que no tenían explicación o que estaban fuera de todo de lugar dentro de una escena. Es más, creo que hasta libros religiosos también relatan este tipo de hechos, y la verdad es que los hemos visto consignados a lo largo de la historia, como esferas de fuego, carros voladores, aves que volaban, bueno, infinidad de nombres, ruedas voladoras también, y en general muchas formas de describirlo, pero que aluden siempre a lo mismo, a un objeto del cual no hay una mayor explicación. Y eso a lo largo del tiempo, hasta que ya a mediados de la década del siglo pasado, 1940, en la década del 40, se le empieza a llamar objetos volantes porque un piloto norteamericano dice que parecía un disco volador. Y de ahí queda, hasta el día de hoy, el tema como objeto o disco volador, aquel objeto que uno no puede identificar de qué se trata. Pero, como tú muy bien dices, esto ha ido evolucionando. Y Chile, obviamente, no ha sido tampoco ajeno a esto. Tenemos casos muy emblemáticos de objetos voladores no identificados, incluso con visos de abducción. Recordemos, por ejemplo, lo que fue en su momento el caso del cabo Armando Valdés, en Pampayús, en Parinacota, en la década de los 70 del siglo pasado, cuando esta patrulla militar sufre, digamos, la presencia de un objeto volador no identificado bastante luminoso, en la cual su comandante, que era el cabo Armando Valdés, desaparece por espacio de algunos minutos, pero cuando él vuelve o lo vuelven a encontrar, su reloj había avanzado 5 días. Y es un fenómeno del cual hasta hoy día no hay ninguna explicación, del cual más adelante probablemente vamos a poder conversar. Tenemos asimismo, este es un contexto nada más para iniciar el programa, el caso del Quisco, en el año 1967, que aparece documentado en libros tanto chilenos como latinoamericanos, sobre este fenómeno ovni que la familia Ferrer le tocó ver. Uno de ellos era hermano del alcalde de la época en el Quisco y estaban viajando desde la hostería Santa Elena en Isla Negra hacia su casa en el Quisco, cuando en el camino, que en esa época había sido muy despoblado, muy distinto como es ahora, se les posiciona un objeto volador no identificado muy luminoso que los sigue paralelamente al vehículo, y obviamente que hubo un caso de histeria con toda la familia, pero ese fenómeno quedó registrado porque tuvo después una, ¿cómo se llama?, variaciones y unas derivadas que no tuvieron explicación hasta el día de hoy, pero que en algún minuto lo vamos a tratar. Son como los adelantos de cómo Chile se sumerge en esto. Después les voy a contar los primeros fenómenos ovnis que tuvo nuestro país, de los cuales también Chile tiene el récord de que la prensa chilena fue la primera a nivel mundial que registró un fenómeno de esta naturaleza en 1868. De eso vamos a hablar un rato más. Claramente, tenemos que poner cierta perspectiva en el tiempo, ciertos Claro. antecedentes históricos, porque si no nos perdemos. Así Bien. es. Una cosa importante, el programa sigue teniendo su mismo compromiso. No vamos a contar cosas que nos encontramos por cualquier lado, vamos a recurrir a las mejores fuentes que podamos encontrar, vamos a tratar de ser lo más transparente y solamente vamos a afirmar cosas de las que tenemos bastante información. Por supuesto, porque se trata además de contar con datos científicos frente a los temas que muchas veces no tienen explicación, y con datos súper aterrizados que incluso ustedes mismos pueden consultar la fuente. Hoy día en internet he encontrado muchas cosas, pero doy fe de Fabián que es bastante acucioso en buscar aquellas fuentes más serias. Muchas gracias por tus comentarios. Bueno, sin más dilación, Pero vamos. avancemos.
Para que podamos entrar en materia de forma correcta y la gente nos pueda entender y podamos entender ciertos fenómenos, porque como les decía antes, ya la palabra ovni a nivel científico y a nivel gubernamental está perdiendo tracción. Ya. Para evitar cierto... Y perdiendo uso, ¿no? Y perdiendo uso, sí, Sí. está muy poco el uso porque el gobierno de los Estados Unidos, al investigar esto seriamente, al inventar varias agencias que vamos a ir describiendo a lo largo de estos minutos, se dio cuenta que el ovni, la palabra ovni o UFO, como se dice en inglés, O UFO. UFO, Sí. tenía ciertas connotaciones culturales. Estaba asociado a los archivos secretos X, Claro. a la independencia, a toda la cultura de la ciencia ficción, la literatura, videojuegos, cine, etcétera, que dificultaba el estudio del fenómeno sin tener estas imágenes mentales de la cultura pop. Claro. Entonces ellos decidieron, vamos a cambiar los nombres, vamos a hacer nombres que sean más a medida de lo que realmente significa el fenómeno. O sea, que grafique lo que estamos viendo hoy día en realidad, ¿no es cierto? Exactamente. Porque ya saltamos del objeto volador no identificado típico de los años 40, 50, 60, casi imagen de película. Exactamente. Hoy día estamos en Sí. otro paradigma, ¿no? Claramente, y para eso necesitaron trabajar seriamente en encontrar unas definiciones mejores del fenómeno. Ya, Y pasaron justamente a eso. Ya no se habla mucho de objeto, ya. se habla de fenómeno. Mira. Es una plétora de cosas que están ocurriendo, lo ponen en el término de fenómeno. Para esto vamos a hacer un pequeño glosario técnico para que podamos partir con todas las de la ley. ¿Ya? Y todos podamos entender de qué estamos hablando. ¿no es cierto? Exactamente, voy a hacer mi apoyo aquí con los documentos que estuvimos trabajando. El primero es UAP, Ya. que en español vendría a ser, o lo voy a decir tal cual como suena, UAP, y que en inglés suena algo como esto: Unidentified Aerial Anomalous Phenomenon. ¿Qué significa esto en español? Fenómeno anómalo aéreo no identificado. ¿Te Ya. fijas que ya no hablan de objeto, Claro. nave, aeronave, etcétera, sino que de fenómeno anómalo aéreo no identificado? Este término ha sido oficialmente adoptado para evitar connotaciones culturales. UAV es el otro, o UAV, que significa vehículo aéreo no tripulado, que podría ser de naturaleza drónica, como los drones que estamos viendo con los que nosotros grabamos ciertas fotografías, que el Estado de Israel está usando también en la guerra, Ucrania, Claro. Irán. Todo lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Todo lo que estamos viendo en las noticias ahora son UAV, Ya. ¿ya? Vehículo aéreo no tripulado. También tenemos UAS, Ujú. ¿ya? Que significa sistema de aeronave no tripulada. Es un sistema completo de dron. Ya. También está siendo investigado oficialmente por este tipo de agencias. Luego tenemos el clásico OVNI o UFO. ¿Cachai? OVNI significa objeto volador no identificado, pero en español. Y UFO significa lo mismo, pero en inglés. Ah, mira. ¿Ya? FANI. Este es el que también dio una vuelta también, porque significa fenómeno aéreo no identificado. Es el uso hispanohablante. FANI. Fanny. ¿Bien? Ahora que tenemos ya como estas clases identificadas y podemos entender... Homologamos ya los el términos. glosario técnico, ¿no es cierto? Podemos entender algo. Desde el 2019 hasta el 2026 han habido una serie de incidentes, no tanto que ver con los avistamientos propiamente tal, Ya. sino más que ver cómo las políticas públicas de las principales potencias del mundo han dado una vuelta de estrategia. Todo esto del OVNI, del UFO, del UAV, UAP, etc., antes pertenecía al reino de la ciencia ficción. Nadie en cualquier gobierno se había mojado lo suficiente para decir estas cosas son reales. Correcto. Desde el 2020 eso cambió. En el 2020 fueron presentados tres videos en el fondo. Uno se llamaba FLIR, Ya. el otro se llamaba Gimbal y el último se llamaba Go Fast, como ver rápido. Ya. ¿Ya? ¿Qué significan estos nombres primero? FLIR es una cámara que va en los aviones cazas de Estados Unidos o en algunos bombarderos también, que puede ver en diferentes campos electromagnéticos y puede ver también en distintas frecuencias de luz. ¿Ya? Esas son esas típicas imágenes como en alto contraste, de imagen nocturna o de imagen durante el día, pero que tienen unos colores muy extraños. Ya. Esa es la cámara FLIR. Ujú. Y que es un termosensor, tiene un montón de definiciones técnicas que ayudan a determinar efectivamente cuál es la naturaleza de lo que estamos viendo enfrente. Correcto. Recordemos que esos aviones como el F-18 Hornet, F-22 Raptor, F-35, que son los últimos también, tienen capacidades stealth, no el F-18 Hornet, pero el F-22 Raptor y el F-35 sí las tienen, y van en misiones furtivas, es decir, pueden hacer espionaje, un montón de cosas. Entonces necesitan elementos que les permitan recopilar información de buena manera. Estas cámaras FLIR, sistemas FLIR, Ya. hacen esa pega. Ya. Este video del 2004
arroja la imagen de un objeto que está a 24.000 pies de altura, 24 kilómetros de altura. Ujú. Y de un momento a otro, en cosa de segundos, baja a nivel del mar. El avión más rápido que el que describí en la presentación, Sí. en el inicio, fue el SR-71 Blackbird, ave negra. Se desarrolló en plena Guerra Fría para hacer un mapeo de las instalaciones del enemigo, en este caso Rusia y el eje soviético, ¿Ya? y es el avión más rápido que hemos construido. Y Claro. alcanza los 3.500 kilómetros por hora. Lo más rápido que hemos ido Ujú. ha sido eso. Y eso es Mach 3. 3 veces la velocidad del sonido. ¿Ya? Mach 3. Ahora estamos tratando de llegar a superar esa meta, pero es muy difícil. Mm. ¿Por qué es muy difícil? Porque el piloto se desmaya. Ya. La El velocidad- problema de adaptación del cuerpo humano. Exactamente, la fisiología humana no da para No nada. da para tanto. E imagínate que para que ese avión doble, Ujú. es decir, cambie de dirección, necesitas varios kilómetros. Sí, Porque va tan rápido que no puede simplemente doblar porque se rompe el avión. claro. La fuerza de gravedad es tan enorme a esa velocidad que no puede hacer ese tipo Y no de hay maniobras. materiales resistentes para hacer ningún giro rápido, ¿no es No hay cierto? De 90 materiales. grados, por ejemplo. Exactamente. Mm. La física llega hasta cierto punto. Mm. Los aviones, sí hay otros aeronaves voladoras, pero que no son tripuladas, que pueden hacer maniobras más extravagantes porque Ya. no hay un piloto dentro. Correcto. Pero no pueden tampoco llegar a los niveles. En este video, la aeronave extraña, el fenómeno anómalo, está a 24 kilómetros de altura, en cosa de segundos llega al nivel del mar, cambia en 90 grados, es decir, un giro muy cerrado, Sí, cambia de dirección y desaparece el radar. claro. Y no le pasa absolutamente Y no nada le por lo que pasa se nada. ve. Mm. Pero, ¿cuándo la cuestión se vuelve mágica? Porque uno podría decir, ya, más rápido. Sí. Gira, todavía la gente no puede decir, ya no es tan increíble. A la gente de aeronáutica sí le parece demasiado increíble, muy dramático, porque no se puede hacer. La ingeniería humana no puede hacerlo, o hasta lo que sabemos. ¿Dónde se pone más complicado todavía? Los aviones que conocemos, o todos los vehículos que conocemos, tienen una fuente de calor. Ya. El auto tiene el tubo de escape. Sí. Un auto eléctrico produce cierto tipo de calor también. Uno lo puede poner una cámara infrarroja y uno va a descubrir que emite cierto tipo Claro, de no calor. emite residuos ni partículas, pero, Claro, pero hay debe calor. generar calor en Produce alguna parte también por el gasto de energía. Produce también un leve ruido, etc. Hay un montón de cosas que pasan. Mm. Y uno también puede ver que se mueve porque tiene ruedas, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Los aviones tienen propulsión a reacción, Sí, toman sí. el aire, lo transforman en aire caliente y lo despiden más rápido, ¿cierto? Mm. Todo a través de unos ventiladores y un sistema de posquemadores que se llaman. Y se les ve el fueguito que lanzan, La el estela. color, la Mm. estela. Cuando avanza muy rápido también se produce un fenómeno que se llama el sonic boom o la explosión sónica. Claro. Cuando rompen la velocidad del sonido, ¡pum! Suena como un jet, ¿cierto? Como una Ya, explosión. es el sonic boom y al mismo tiempo en las alas se condensa agua y genera una estela. Claro, que ¿Ve? es la que uno a veces ve en la costa, que Exactamente. hay muchos conspiranoicos que le dan toda clase de El interpretaciones. chemtrails. Claro, y le dan toda Sí. clase de interpretaciones cuando queda esa nube larga, ¿no es cierto? Que Exactamente. se disipa rápidamente. Ahora imagínate que estas cuestiones no tienen alas. Ya. No hay alas, no hay tubo de escape, no hay fuente de calor, no hay ningún motor, ningún sonido, ningún sonic boom, ninguna estela de condensación. Nadie Nada. sabe qué hay ahí. Nadie sabe cómo lo hacen. Nadie sabe qué hay ahí. Pueden hacer los giros más cerrados del mundo, pueden pasar de, no sé, estar totalmente estáticos Ujú. a llegar a un Mach 20. Claro. Mach 20 son velocidades que ni siquiera los misiles que están cayendo hoy en Jerusalén, que son hipersónicos, Ya. hipersónicos significa varias veces la velocidad del sonido, Ujú. alcanzan Mach 20. Es Mm. demasiado, es muy rápido. Para que tengamos una especie como de ejemplo, en la última película de Top Gun, Ya. están probando un avión que se llama Darkstar, perdón, Ya. y que llega a Mach 10. Y el avión se disuelve en el aire. Mira. Porque es muy rápido. Ujú. Mach 20 es totalmente impensable. Sin embargo, en el 2004, en este video que se llama FLIR, fue confirmado de que es un objeto verdadero, que no fue una alucinación, Ya. no fue un fenómeno lumínico, como muchas veces han hecho pasar al fenómeno OVNI. Claro. Fue real. Todos los sensores, todas las estaciones de monitoreo, el USS Nimitz, que es un portaaviones también lo detectó. Es la primera vez en la historia que no queda ningún lugar a dudas de que ese objeto no identificado o ese objeto anómalo Sí. o el fenómeno aéreo anómalo no identificado es real. Mm. Y eso cambió las reglas del juego. Desde ese momento hasta ahora, no solamente han habido muchas audiencias en el Congreso de los Estados Unidos entrevistando mucha gente que participó en no solamente proyectos que estaban dentro de por así decirlo, de los
Se me va la palabra, pero de los dineros públicos, los dineros que se rinden, los presupuestos que todo el mundo conoce, porque Estados Unidos destina mucho de su dinero al desarrollo de armas, al desarrollo de tecnología, etc. Es el país que destina más al desarrollo de armas del mundo. Bien, esos dineros se tienen que publicar, porque la gente necesita saber en qué se están gastando sus impuestos. Sí, te comento que el viernes el presidente Donald Trump se reunió con todas las empresas que fabrican armas de Estados Unidos y dice que viene un nuevo impulso, pero que va a ser impactante a nivel mundial. Uf, imagínate, o sea, probablemente se aumente por varios millones de dólares. Pero eso, quiero recalcar un poco lo que tú estabas señalando, que ahora esto va a ser más aumentado todavía. Bien. Con ese detalle también, para que tengamos más perspectiva de lo que está pasando, Claro. hay un presupuesto que no aparece en esos lugares, ¿ya? Que son los presupuestos negros, que se llaman Black Budget. Ya. Así es la palabra en inglés, presupuesto negro. ¿Cuál es el presupuesto negro? Por motivos de inteligencia y por motivos de manejo de información y para que el enemigo no sepa lo que estamos haciendo, yo tomo cierta plata del presupuesto nacional y lo meto en proyectos que nadie sabe. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahí están el famoso avión fantasma, que fue el F-117 Nighthawk. Está el F-22 Raptor, el mismo SR-71 que hemos estado hablando ya, que apareció varias veces en el baile. Son todos los proyectos que son de importancia para la seguridad nacional. Ya. Saben que están ahí, pero no los rinden. Y no se sabe cuánta plata gastan en ello. ¿Ya? En estas audiencias que han ocurrido en el 2022, 2023 y que han generado toda esta bulla, también han salido personeros de este tipo de presupuestos negros que han participado en el desarrollo de estos aviones, en el desarrollo de otros proyectos como de vigilancia, incluso de redes de vigilancia, software para los computadores, etcétera. Todas estas cosas que hace Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial. Claro. Y han empezado a surgir declaraciones. Esta vez, una vez que se hable la veda del OVNI en Estados Unidos y se empieza a hablar como un fenómeno real, un fenómeno, no un objeto, Ya. empezaron a haber muchas declaraciones. Y empezaron a ocurrir muchas cosas interesantes. Como decíamos antes, teníamos 3 videos, FLIR, Gimbal y Go Fast, ¿cierto? Pero sin embargo, ahora, para que tengamos un número, 144 incidentes analizados, 143 sin explicación específica. Mira. Y solamente uno de todos los 144 es un globo. Es un globo, solo uno. El único Ya. que ha sido capaz de identificarse como que es algo específico de naturaleza humana es un globo. Hay 143 sin explicación específica. Ahora, las personas que están descifrando todo esto que está pasando, que están analizando con las mejores herramientas que la especie humana puede poner al servicio de la ciencia, Claro. no son cualquier persona. Hay gente de todas las ramas científicas y es muy difícil poder determinar qué está pasando. Sin embargo, ¿cuáles son las declaraciones? Dicen, actualmente carecemos de información suficiente en nuestro conjunto de datos para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. ¿Qué queda claro? Eso sí, algo muy importante que queda claro en este momento. Estados Unidos hace una diferenciación, ¿ya? El fenómeno en este momento, nadie sabe exactamente lo que es. Ya. Eso levanta muchas suspicacias. Es muy complejo ser el encargado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tiene que velar por la seguridad nacional, ver qué pasa en los cielos del país, en todas las latitudes del país, decir que no sabemos lo que está pasando. Después vamos a andar en eso, pero quiero dejarlos con ese bichito. Pero ¿qué es la salvedad que se hace inmediatamente? Y muchos de estos, los conspiranoicos que desconfían de todo, dicen que esta es como entregar un dulce para que la gente no haga preguntas más complicadas. Ya. ¿Ya? Lo llaman una operación de blanqueamiento histórico. Sí, claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en todos los documentos, incluso hay agencias que están entregando información todos los años. Están obligadas. Pero ocupa mucho fake news también aquí en esto. Desinformación. Desinformación. Campañas de desinformación posible. No las podemos dar por sentadas, pero posiblemente Pero sí. puede que pase algo de eso, ¿no? Pero ¿dónde está la suspicacia? Y aquí está lo que cambia un poco los parámetros. Desde que Steven Spielberg empezara a hacer sus películas de ovnis con Encuentros cercanos del tercer tipo, después con todas las que han salido después, toda la opinión pública de todas partes del globo empezó a mezclar dos cosas. El ovni equivalía sí o sí a extraterrestre. Ya. Era lo mismo. Es decir, el ovni solamente era la nave de unos astronautas de otra parte del cosmos, ¿cierto? Ya, Esa sí. es como la imagen. Iba uno de la mano de la otra, sí. Exactamente. Desde que se produce esto y empezamos a tener nombres como UAP, UAV, etcétera, el fenómeno va separado. Ya. O sea, una cosa son los ovnis y otra cosa son los extraterrestres. Exactamente. Van separados. Van separados. ¿Y Para el gobierno, ¿Y cómo lo separaron? porque ellos dicen el fenómeno aéreo no identificado o el fenómeno anómalo aéreo no identificado nunca ha dado rastros
de que haya una inteligencia exógena. Exógena quiere decir que viene desde De fuera de la Tierra. No pueden dar a ciencia cierta decir eso porque nunca se han encontrado con nada de ese tipo. Ya. Entonces, ahí es donde el conspiranoico empieza a dudar. Y dice, claro, están entregando mucha información, están diciendo que el fenómeno ovni sí existe, pero le quitan la parte más importante, que es el origen. Claro. Y aquí está la parte interesante. Voy a pasar a otro documento. Sí. Tengo acá un complemento, para que ahí lo puedan ver, que se llama Análisis Geopolítico. Y Ya. aquí es donde empieza la parte interesante porque explica por qué es tan difícil para el gobierno de los Estados Unidos y para cualquier gobierno, incluso en Chile también. Chile ha sido una zona caliente por mucho tiempo. Sí, además es una zona donde siempre se ha estimado que los mejores avistamientos de ovnis se producen acá. Exactamente, tenemos un río de tinta en el Porque además internet, tenemos una costa inmensa de larga, 4.000 kilómetros, donde obviamente se puede ver de todo. cosas pasan, Sí, ¿cierto? claro. Bien, entonces, cuando hacemos este tipo de análisis se nos queda algo, pasa como por desapercibido. ¿Ya? Entendamos que hay una persona que tiene muchas responsabilidades que vela por la seguridad nacional, que vela por todo lo que pasa. Es decir, hace poco tuvimos, el año pasado creo, la intromisión de una aeronave argentina en espacio aéreo chileno, ¿cierto? En el sur, sí. Y fue una cuasi crisis diplomática. Sí, pero se solucionó rápido. Claro, Pero en su momento fue... son cosas complejas. ¿Qué pasó? Porque Claro. la gente tiene que pedir permiso, tiene que autorizar, tiene que identificarse, etc. Cuando algo que no se identifica es capaz de cruzar todo tu espacio aéreo y posicionarse sobre bases militares, sobre lugares de desarrollo de armas, industrias sensibles de la seguridad nacional, estáis teniendo un problema. Porque significa que no estáis haciendo bien la pega y que la seguridad nacional y la seguridad del espacio aéreo, que después del 2001 en Estados Unidos es muy especial. Recordemos que tuvimos el incidente de las Torres Gemelas. Claro, y de ahí cambió todo en Estados Unidos. Aquí el 11 de septiembre cambió todo porque, bueno, se aumentó todo lo que es el tema de seguridad. Hoy día subirse un avión tiene muchas exigencias que antes de las Torres Gemelas no se pedían tanto. Hoy día Exactamente. hay que saber qué llevar y qué no llevar. Y a nivel mundial, Estados Unidos aumentó su seguridad en todos sus estamentos. Claramente. Entonces es muy complicado para una fuerza aérea admitir que objetos están constantemente vulnerando su espacio Entrando aéreo y saliendo del espacio aéreo norteamericano. a todo su gusto, a todas sus anchas, vulnerando todos los sistemas de seguridad del país que invierte más en sistemas de armamento, en sistemas de detección, en sistemas de la ingeniería militar en el fondo, el complejo industrial militar, como le llaman. Claro. Y eso complica mucho las cosas. Entonces, ¿qué dicen los conspiranoicos que desconfían de todo? Sí. Están escondiendo información. Sale de nuevo nombres como Área 51, Sí. salen nombres como... se me va el personaje que en los 80 abre el tema del Área 51 y comenta Bob Lazar. Ya. Bob Lazar, que comenta de que en el Área 51 hubo un espacio en ese entonces no confirmado, que era parte del mito, y que hace poco se confirmó también, que estaba el Área 51, ahora hay videos en YouTube donde te muestran el Área 51. Bob Lazar decía, en ese lugar se está haciendo ingeniería inversa de UFOs, y hay restos biológicos de sus tripulantes. Sí, claro. ¿Ya? Él fue el personaje que propulsó la teoría del Área 51, aparte de lo de Roswell, claramente. Sí. Desde ese momento hay toda una imaginería y todo un mito sobre lo que pasa en ese lugar. Bueno, después de que ocurre todo esto, se empezaron a hacer muchos juicios. Hay gente que sí habla de que hay instalaciones secretas, de que sí hay proyectos de ingeniería inversa, pero en el análisis geopolítico que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a estos temas, hay una cosa muy importante. El gobierno lo que hace es decir, la variable central no es extraterrestre. Eso no es lo que les preocupa. Ya. Lo que les preocupa es la narrativa que se desprende de que algo esté violando su espacio aéreo. ¿Y qué dicen ellos? Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha sostenido su posición global en 3 pilares. 1. Superioridad aérea. Cuando pensamos en aeronaves, siempre pensamos en la aeronave o estadounidense o rusas como los Sukhoi y los MiG, ¿cierto? Claro. El F-14 de Top Gun es famoso por todas partes y ahora hoy en día el F-22 Raptor, que lo tuvimos en la FIDAE hace ya una buena friolera de Vuelve años. la FIDA en abril ahora. Vamos a tener que ir a mirar para allá, Ah, que pasa. tiene la industria aeronáutica. Ellos dominaban el espacio aéreo, ¿bien? El segundo es el dominio tecnológico. Ya. Ahora estamos viendo que en una frecuencia oculta, hace 6 años hablamos de 2 robots. Hablamos de Fyodor, que Ya. era el robot ruso, Ya. y también teníamos al robot estadounidense que se llamaba Atlas.
Ah, mira. ¿Ya? Ahora vemos que los robots son parte del día a día, los vemos saltando en TikTok, los vemos dándose vueltas de carnero, practicando karate. Y nos has hablado de los robots chinos que han salido también. Exactamente. Sí. Entonces, el dominio tecnológico, ellos impulsaron a través de una agencia de supratecnología que se llama DARPA, que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, también parte de estos presupuestos negros, Ya. impulsaron este desarrollo tecnológico de los robots. Ahora lo lograron y todo el mundo tiene esa tecnología. Claro. No al nivel de atrás, pero sí está. Y el último es control del espacio y la información. Mira. Cuando el Departamento de Defensa reconoce públicamente que existen objetos con comportamiento no comprendido en su espacio aéreo, ocurre algo delicado. Se introduce la incertidumbre en el principio de supremacía, es decir, los Estados Unidos no son tan capaces, están violando su espacio aéreo y no tienen nada que hacer. En geopolítica, la percepción de control es tan importante como el control mismo. No importa si realmente tienes las cosas bajo control, pero tiene que parecer que las tienes. que las tienes. Sí, claro. El fenómeno del ovni cambia todas esas reglas del juego y por eso se abrieron todas las agencias. No es porque quieran investigar de que astronautas de otro mundo están viniendo a nuestro planeta. No van a investigar abducciones. No van a investigar el aterrizaje de un objeto en la granja de alguien. O sea, esa clásica investigación de ovnis que vimos en los 70 y 60 ya quedó sepultada. Prácticamente ya no se aplica mucho, ¿no? Solamente lo hacen los que lo han hecho siempre. Las personas apasionadas que investigan esto por su propia cuenta, llamadas ufólogos. Ufólogos, El gobierno de Estados Unidos lo va a buscar como una anomalía en el sistema, una lucecita en un radar que aparece ahí y que amenaza su seguridad nacional, pero no se van a fijar en el fenómeno mismo. Así que, como ven, la cosa ha cambiado harto. Se han abierto varias agencias. Cambió la mirada, ¿no? Han habido varios juicios. Sí. Los que desconfían de todo siguen desconfiando, siguen creyendo que algo mal no se les está contando. Las luces no han parado. Las vemos cada cierto tiempo en los noticiarios, las vemos en los diarios, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en TikTok. Están en todas partes. El fenómeno no se ha detenido y día a día ocurren más. No sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos si son personas de otro mundo. Lo que sí sabemos es que el fenómeno es muy extraño. Sabemos que el fenómeno es real también. No sabemos de dónde proviene. Y el fenómeno ovni ya no es solamente el fenómeno ovni. Ahora son los UAPs, los UAV, y la cosa cambió para siempre. Así que queríamos poner este antecedente porque de aquí no es la última vez que vamos a hablar de ovnis. Sí. Ya lo vamos a estar hablando con otra mirada. Vamos a estar mezclando las dos fuentes porque es importante que entendamos realmente qué está pasando, porque es un fenómeno que, como tú muy bien dijiste, nos ha acompañado desde el principio. Desde que el hombre tiene razonamiento aparece el fenómeno ovni. Te invito a una pausa, Muy bien, Luis. Fabián Orellana, para seguir después con cómo Chile se involucró también con el tema de los ovnis desde tiempo muy antiguo, por lo que se sabe. Así que vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes con Frecuencia Oculta, la segunda parte y final en instantes. Ya estamos de regreso acá en Frecuencia Oculta, este día 8 de marzo de este año 2026, en que estamos precisamente retomando este programa después de varios años fuera del aire, por supuesto, como siempre, con Fabián. Así que entramos a la segunda parte, pero de este reencuentro, ¿no? Que podemos estar en casa de nuevo. Así es. Bueno, fíjate que yo quería aportar un poco el tema, ya que tú habías hablado del contexto de cómo se mira hoy día el tema de los ovnis como un fenómeno. Es como la historia de Chile ha abordado un poco el tema de los ovnis, porque antes que existiera la palabra ovni, ya la historia de nuestra aparece con algunos avistamientos, por ejemplo, para no cambiar las palabras, luces extrañas, seres misteriosos y fenómenos inexplicables que marcaron a distintas generaciones. Fíjate que en el año 1822, la escritora inglesa Maria Graham, que la conocemos porque ella escribió un libro que se llama Diario de mi residencia en Chile, relató un hecho ocurrido la noche del 19 de noviembre de 1822, el mismo día que hubo un terremoto en Copiapó. Pescadores aseguraron haber visto una gran luz en el mar, que permaneció inmóvil, luego avanzó hacia la costa, se dividió en dos y desapareció. Como era la primera vez que en Chile se registraba una cosa parecida, lo que la gente pensó en medio del temor que esto les provocó
era que la Virgen venía a salvar al país del terremoto y quedó consignado como una cosa más de carácter religioso. Pero lo que se describe por parte de María Graham es exactamente esta luz que aparece en el mar, que queda inmóvil, avanza a la costa, se divide en dos y posteriormente desaparece. Por lo tanto, obviamente que esto quedó registrado como una primera aparición, ¿no es cierto? Un primer caso de un fenómeno anómalo que se registra en nuestro país, que está de la mano de un libro de una escritora tan prestigiosa como María Graham, que era inglesa y que en esa época visitaba Sudamérica. En la isla Guar, que forma parte del archipiélago de Calbuco, en el sur de Chile, en 1853, el comandante de la Marina Buenaventura Martínez Díaz, que además se le reconoce como el cofundador de Puerto Montt, dejó constancia en su bitácora de un fenómeno ocurrido la noche del 2 al 3 de diciembre de 1853. Él describe un fenómeno ígneo, ¿no es cierto? Fuego. Claro, de brillo extraordinario, acompañado de un fuerte estrépito que iluminó el entorno como la luz del día, y luego desapareció, dejando una profunda oscuridad. El marinero informó oficialmente lo ocurrido a sus superiores, y obviamente que se le toma hoy día como un relato impactante casi un siglo antes de los avistamientos modernos. Pero esto quedó en el mundo de la información, se informó absolutamente y ya después nadie volvió a hablar de él. En Talca, en 1861, el diario La Esperanza de aquella época habló de una misteriosa entidad que los vecinos llamaban hembra macho, duende o fantasma. Y esto provocó que en Talca siempre uno acostumbra a regalar cosas bastante curiosas, típicas del folclore, ¿no es cierto? Mira, en este momento Talca tiene una infinitud de memes que hablan de lo mismo. Es una región mítica, casi anómala, que aparece y desaparece. Que produce muchas cosas. Bueno, Talca vivió días de miedo, Fabián, porque la gente se armaba y se encerraba temprano respecto de esta entidad, que como te decía le llamaba hembra macho, duende o fantasma. La policía investigó bastante porque ya el miedo que tenía la gente en Talca era demasiado y quisieron investigar. Pero parece que este ser, según las crónicas del diario, parecía que se desvanecía en las sombras, se materializaba y volvía. Pero esto duró poco, así que al final, ya pasado 1861, como que la gente se olvidó un poco de aquello. Pero fíjate que en 1868 sí pasaron cosas bastante intrigantes en Copiapó. Y había un diario en Copiapó que se llamaba El Constituyente, que publicó varias cosas extrañas. La más extraña de ellas fue que en marzo mineros describieron un ave gigantesca con alas parduzcas, cuerpo con escamas brillantes y un sonido metálico que emitía cuando se replegaba. En julio, otro objeto voló bajo sobre la ciudad, pero tenía luces, ruido metálico y hablaban de una apariencia de un pájaro cubierto de escamas metálicas. Y en noviembre dicen que una lluvia de estrellas fue observada, pero en formación. Volaban en formación la lluvia de estrellas y a baja altura sobre los cerros, algo que llamó profundamente la atención. Tal Starlink. Exactamente. Pongan atención con esto porque quiero retomar algo de lo que publicó el diario El Constituyente. Situémonos el día 16 de marzo de 1868. El diario El Constituyente de Copiapó publica una carta donde se daba a conocer un interesante suceso. Y voy a leer textual lo que publicó el diario en su época. Súper, vamos. Ayer 15 de marzo, a eso de las 5 de la tarde, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina, y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires una ave gigantesca que a primera vista tomamos por una nube. A medida que el objeto en cuestión se acercaba infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un Dijin de las mil y una noches. Oye, qué interesante término. ¿Sabes lo que es un Dijin? Cuéntanos. Un genio en una botella. Un genio, no, mira cómo lo visualizaron. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, pudimos notar una rara estructura de su cuerpo.
Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas. La cabeza del monstruo parecía la de una langosta, mientras que su cuerpo solo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se replegaba. Sobre sí mismo señalaba el relato. Claramente la descripción entregada por los testigos puede ser comparada con un objeto volador no identificado reportado por otros testigos de todo el mundo. Hay que recordar que no se hablaba todavía de los platillos voladores. Decía yo al principio del programa que recién en 1947 se acuñó el término platillos voladores. Pero esto es bien extraño, pero ¿qué tiene de valor esta publicación del diario El Constituyente, que es la primera vez en el mundo que un medio de comunicación registra un fenómeno de ovnis? Es la primera vez en el mundo y fue el 16 de marzo de 1868. Quiero agradecer a José Briceño, que sigue nuestro programa, que fue el que me dio este dato. Mira, una cosa importante. Esto fue en Chile. Sí, claro. Si esto hubiese ocurrido en un país que tiene pachorra en el fondo, como Estados Unidos, ya tendrían 20 películas de esta cuestión. Sí. Pero como fue en Chile, pasa desapercibido, Claro. no hay un cómic, no hay un libro. Puede que haya un libro por ahí. Puede que me esté adelantando lo hecho. Pero No he encontrado nada yo. lo hubiesen sacado mucho más jugo en otra parte del mundo que acá. Sí. Y eso teníamos una lección que aprender con eso. Claro. A los que ven el programa por Facebook o por YouTube, hay una imagen que le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera, que se imaginara cómo habría sido esa portada del diario Constituyente y la pueden ver. Igual la vamos a dejar en Facebook después en las fotos. Mira, cosa curiosa de eso. Sí. Cuando una víctima va a un sistema de detective o de policía ¿Ya? y le piden que dibujen, ¿sabes cómo se llama eso? Retrato robot. ¿Ya? Y lo que tú hiciste, esta vez con un robot, ¿Ya? ¿Hizo un retrato un robot? retrato robot, pero lo hizo una inteligencia artificial. A eso mira, hemos llegado. eso Entonces, es la idea de, una portada robot. claro, la idea de eso era identificar al sujeto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces ahora tú lograste reconstruir un mito del Un diario. un diario de 1868. Ahora, yo lo hice porque no tengo el diario a mano, pero probablemente, no me equivocaría mucho, pueda estar en la Biblioteca Nacional. Sería cosa de pedir ese diario y ahí se aparece y poder tener el diario. Si lo encontramos en algún momento, Lo lo reponemos. publicamos. Claro. Sí, lo que pasa es que siempre en la Biblioteca Nacional no llegaban todos los diarios. Y como la suerte que tenemos, capaz que este sea uno de esos. Pero vamos a hacer el Puede ser. intento. Oye, fíjate que en 1914, en Chanco y Talca, de nuevo, pasa lo siguiente. Dicen que el 15 de febrero de 1914, testigos en Chanco vieron caer del cielo una viga en llamas, que provocó además un incendio en una zona montañosa. Al día siguiente, el diario La Mañana de Talca informó sobre un cuerpo luminoso que cruzó el cielo, dejando una estela blanca visible por casi 15 minutos. Días después, desde Argentina se reportó una estela similar, sugiriendo que el aerolito pudo caer en Chile o en el océano. Esto se supo después porque las comunicaciones no eran como ahora, Claro. y había que esperar unos días para enterarse de que había pasado algo parecido en Argentina. Porque alguien tenía que viajar a caballo de un lugar a otro. Claro, Probablemente. ahí se iba probablemente buscando y consignando la información. Bueno, en 1927 un hecho impactante apareció en el diario La Segunda. Había sido fundado hace poquito el diario. Un hombre afirmó haberse encontrado con un ser de poco más de 1 metro de estatura, cubierto por una malla metálica, 1927, que además hablaba castellano este hombre. El supuesto visitante aseguró provenir de un planeta cercano. Explicó que se alimentaban de energía nuclear y que viajaban mediante energía atómica y atracción magnética. Wow. 1927. El testigo afirmó que la nave desapareció en silencio dejando una luz violeta. Guardó el secreto por décadas hasta decidir contarlo siendo ya anciano. En 1938 la prensa informó de la aparición de un bólido sobre los cielos capitalinos. Para algunos fue un meteorito, para otros una bola que se comportaba bastante extraño, ya que no se movía como un objeto común. Esto que acabo de relatar sucintamente tiene que ver precisamente con los primeros fenómenos de objetos voladores no identificados que se registraron en Chile, pero que obviamente marcan un poco también cómo nuestro país se involucró en estos fenómenos. Claro. Con el correr de los años han habido, por supuesto, muchas otras historias que nos llevan quizás porque parte de todo nuestro país, con toda clase de variaciones que tiene el fenómeno OVNI, pero me detengo siempre en lo del diario El Constituyente porque se registra como el primer fenómeno que consignó la prensa a nivel mundial y fue acá, en Chile, en Copiapó.
Fabián. El sabor chileno del ovni. Por supuesto. Los retratos. Mira, lo curioso de estas cosas es que tú estabas hablando recién de un testigo de 1927. Claro. 1927, pongámonos en perspectiva. Las bombas atómicas cayeron en 1945, Sí, la ¿cierto? primera, El claro. desastre de Chernobyl en En la 1986. década de los 80, claro. Fukushima fue el 2011. Sí, con este ¿Ya? retrato. En 1927, menos en Chile, recuerden, no teníamos internet. Sí. La información no volaba como en estos momentos. Las telecomunicaciones también se demoraban un tiempo. En 1927, que la gente supiera de cómo funciona la energía nuclear, de propulsión nuclear, Era imposible. el término energía nuclear Mm. no era de uso diario. No estaba en el vocabulario de los chilenos ni de los habitantes de la época, pero él cuando habla de eso es porque transmite lo que este supuesto personaje o ente le transmitió. Así fue. Pero es una de las cosas que uno tiene que posicionarse cuando uno se retrotrae 100 años en el pasado. A buscar el prácticamente, contexto, ¿no? es buscar el contexto de los usos comunes de lo que la gente habla. Claro. En la energía nuclear o en el caso del Cabo Valdés. En el caso del Cabo Valdés, esta famosa abducción chilena que Sí. ha dado la vuelta al mundo y una de las más... Es que nunca han hecho una película de eso, pero es por lo que tú También explicabas. es increíble. Si estuviésemos en Estados Unidos, esa cuestión tendría 8 libros, 7 podcasts, Sí, 3 y muchas películas y películas, un videojuego. Claro. Probablemente. Sí, claro. Porque los Estados Unidos, si algo saben hacer, es sacarle el jugo a las cosas que tienen. Sí. Chile las deja ahí. Tenemos uno de los casos de abducción más fantásticos de la historia. Mm. Y no pasa nada. Está ahí, Claro. guardando polvo. Claro. Ahora no hay nada en Netflix. No hay nada en iTunes con un podcast hablando exclusivamente del Cabo Valdés. Sí. Hay mucha pérdida. ¿Qué pasa con el Cabo Valdés? ¿Y por qué es tan interesante el fenómeno del Cabo Valdés? Ahora todos conocemos un fenómeno que se llama relatividad. ¿Cierto? La Sí. relatividad del tiempo, acuñado por Albert Einstein, Sí, y claro. hecho famoso por películas como Interstellar, videojuegos, cine, etc. Pero estamos... No me acuerdo cuál es la fecha exacta del Cabo Valdés. En los 80, 70... 1978. Ya, 78. La parte interesante del Cabo Valdés es que él siente que está media hora en una nave, o es al revés. Está 15 minutos desaparecido, Pero para él pasan como 5 días. pero su reloj avanzó 5 días. Exactamente. Ya, eso es Fueron 15 minutos para los soldados que andaban con él. Claro. Y le sale barba en ese periodo. Y habla en un idioma extraño o da un mensaje muy extraño cuando Sí. lo encuentran. Entonces, cuando uno analiza este tipo de fenómeno, lo de 1927 o lo del Cabo Valdés, uno dice, ¿cómo es posible que el Cabo Valdés, un conscripto, sepa cómo funciona y cómo aplicar y cómo explicar al resto del mundo el principio de la relatividad? Porque él no dice, o la persona que comunica todo esto, ese tema de que me fui por 15 minutos, pero volví con barba y yo sentí que estuve 5 días fuera, Claro. no es al azar. Mm. Es una aplicación de un fenómeno físico. Entonces, cuando uno mira estas cosas, tiene que mirarla con un ojo, no del ser humano moderno, de las redes sociales, de 100 documentales en cada plataforma de streaming. Tenemos mucha información. Mm. El ciudadano de esa época no tenía tanta información. Claro. Entonces, cuando vemos que estos fenómenos incluyen relatos tecnológicos de este tipo, hay que prestarle atención. Algo está pasando ahí. Así es, y por esa razón es importante lo que nos pueden aportar los casos de ovnis, porque evidentemente la interacción que han tenido personas con supuestos seres de otros planetas siempre deja algo que ver con información que uno no es capaz de procesar en su momento porque está muy adelantada o obedece a parámetros que realmente uno no podría identificar. Imagínate, hablando de esos años o este caso de 1927, que él habla de términos que estamos usando recién hoy día en cuanto a tecnología, es una cosa que tiene que investigarse o no podría no dejar de llamar la atención, ¿no? Mira, por lo menos es inquietante. Sí, claro. Porque, insisto, hay mucha gente en este momento que no tiene idea de lo que es la relatividad, ni sabría explicarlo de la forma tan sencilla que lo explicó él. Claro. Entonces, esas son cuestiones que llaman la atención porque es muy difícil, y esto es algo que nuestros oyentes saben y también todos los investigadores, la gente que se dedica a esto sabe a ciencia cierta, es muy difícil construir un relato fidedigno, coherente y realista de un fenómeno ovni. Mm. Es muy complicado. Y sin embargo, todos probablemente en algún momento vimos una luz rara en el cielo cuando se cortó la luz un día y nos pusimos a Sí, ver las claro, estrellas. mira las estrellas. ¿te Típico que pasa el clásico Oh. satélite, Claro. pero en un momento hay una luz que no solamente pasa de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, sino que se mueve de forma rara. Sí. El fenómeno ovni es una de las cosas más comunes que podemos encontrar en todas partes. De todos los misterios, vamos a descubrir que si tú vayas a cualquier reunión social, en una junta con la familia, una salida con los amigos,
después de pasar algunos tragos, de comer alguna comida, todos en algún momento van a empezar a contar cosas raras que le han pasado. Claro. Y el fenómeno ovni Siempre va por siempre delante. está en esa Va por delante, conversación. porque todos de alguna manera han visto algo que no pudieron explicar en su momento, y obviamente que hay situaciones que le dan muchas vueltas, tratan de buscar explicación, pero finalmente cuando te van contando con otros casos, finalmente ahí se va armando un relato bastante común de algo que no lo pueden explicar. Chile, en ese sentido, tiene muchas de esas historias. Cualquier familiar de nosotros nos puede contar una historia fantástica sobre en el campo, de algo que pasó, se le fue la luz a la camioneta, etc. Pero los que más tienen historia en Chile no son personas como tú y como yo. Son los controladores aéreos Sí. y son los pilotos. En Chile han habido centenar de operaciones que tienen un nombre muy clásico para los aviadores. Se llama Scramble. Ya. Y el Scramble es cuando algo penetra tu espacio aéreo y tú tienes que perseguirlo en tu casa. ¿Bien? Bueno, tú habías hecho un alcance respecto de Chile, cómo enfrenta el tema de los ovnis. Ah, claro. Lo vi acá. Así que me gustaría que nos quedan algunos minutos de programa, pero en general, hablar un poquito de qué manera Chile ha enfrentado este fenómeno. ¿A la chilena? A la chilena, pero seriamente. A ver, ¿cómo? Mira, Chile, aquí tenemos nuestro súper, la gente de prensa nos preparó este archivo y tenemos Chile Investigación Oficial, Dirección General de Aeronáutica Civil, abreviado como DGAC o DIGAC, no sé cómo pronunciarlo de manera perfecta. Dentro de ella opera Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Ya. Nuestra propia El agencia, el CEFA. totalmente dedicada a esto, con un montón de profesionales muy calificados, no es gente cualquiera, está muy versada en física, aeronáutica, no sé, nómbralo, ¿ya? Ellos se llaman, como dices tú, CEFA. El CEFA, claro. Bien. Funciones: recibir reportes de pilotos, como lo decíamos, los pilotos, que no es cualquier persona. Sí. El piloto es una persona muy versada en todas las cosas que le pueden pasar en el aire. Y es un observador muy experimentado. Exactamente, y tiene mucha responsabilidad. No puede llegar y hablar cabezas de pescado porque le puede resultar una multa muy importante. Sí. Recuerden, el espacio aéreo de cualquier país del mundo es una cuestión muy, muy importante y no se puede tomar a la ligera. El piloto estudia mucho tiempo, estudia cosas muy técnicas. Y la atención, la vista también del piloto es una cuestión de otro mundo. Sí. No es un testimonio que uno pueda tomar a la ligera, No. que pueda dejarlo pasar. Ahí tiene un testimonio profesional, absolutamente. Exactamente. Entonces, una de sus funciones es recibir reportes de pilotos. Ya. Otra de sus funciones es analizar con expertos técnicos cualquier tipo de fenómenos que estén ocurriendo, sean lumínicos, sean los rastros de algo que supuestamente aterrizó en algún lugar, sea una lucecita que se metió en el radar y salió rápidamente, todo. Ya. ¿Ya? Clasificar fenómenos, los van distribuyendo. Esto obedece a un fenómeno lumínico, esto obedece a un dron que no debería estar ahí, que se metió por ahí y generó un incidente aéreo, Claro. etc. Y, por sobre todo, priorizar seguridad aérea. Lo mismo que hablamos antes en el dossier geopolítico. Chile no declara evidencia extraterrestre hasta el momento. Muy en la línea de las agencias también norteamericanas. Ah, mira. ¿Bien? Ellos también diferencian el fenómeno. ¿Por qué también lo diferencian? Recordemos que una agencia pública que va a estudiar el fenómeno ovni usualmente va a recibir mucho desprestigio. No. Porque hay un desprestigio todavía. En pleno siglo XXI todavía hablar de ovnis / extraterrestres está mal mirado. Entonces los científicos que participan en estas áreas también cuidan sus espaldas también. Porque también para sus propios colegas, un científico que se dedica a la física o a la geología o a la aeronáutica pierde prestigio al hablar de, como dirían antiguamente, enanitos verdes. Pasa algo. Todavía está este resquemor de hablar de cosas que puedan ser un poco tabú. Por lo tanto, la agencia chilena ha estado trabajando en esto firmemente, pero todavía con ciertas cosas que a la gente que le gusta este tema despierta cierta suspicacia. Sin embargo, caso reciente destacado en Chile, 2025. Proyecto científico en Patagonia registró luces descendentes mediante cámaras trampas. ¿Qué son las cámaras trampas? Recuerden que estamos en Patagonia, una reserva de la naturaleza en el extremo austral de Chile. Es para captar comportamientos animales. Exactamente. Claro. Fauna, animales, sobre todo búsqueda de animales que están en peligro de extinción o especies raras que no se ven. O registrar alguna especie que pudiera andar por ahí, ¿no? Exactamente. Y esas cámaras reaccionan
porque tienen un sensor de movimiento, o un sensor lumínico y un sensor de proximidad. Cuando se activan estas cámaras empiezan a grabar automáticamente. Claro. Y en esa grabación aparecieron luces que se comportan de manera extraña en un lugar donde no debería haber actividad aérea, ni drones a esa hora de la noche, ni en esos lugares, porque recordemos, son parques nacionales protegidos, no son cualquier lugar, no es un lugar donde cualquiera puede entrar y ocupar su dron sin permiso, ni menos a horas de la noche, ni reproducir las maniobras que estuvieron reproduciendo estas luces. En este fenómeno se analizaron más de 365.000 registros de naturaleza similares. 365.000, no poco. Sin encontrar nada parecido. Ya. Es decir, de todas las alertas, que son 365.000, nada pudo reproducir ni remotamente lo que este último fenómeno reprodujo, o ocurrió, experimentó. Aún se encuentra en análisis técnicos, ¿ya? Sin conclusión oficial definitiva, y es relevante porque esto es importante. Recordemos que dentro del mundo de estos fenómenos lo que importa es un testimonio calificado. Claro. Hay muchos fenómenos que, por ejemplo, una persona, cuando empezaron a lanzarse los satélites de Starlink de Elon Musk, SpaceX, ¿cierto? Sí. Recordemos que muchos pescadores en San Antonio los vieron atravesar esta fila de 60 satélites. Le reportaban algo desconocido. Y reportaban ovni, o reportaban un tren porque, etcétera. No se conocían todavía los satélites, estaban recién lanzándose, ¿no? Exactamente. Un piloto o un científico, alguien que se dedica a esto, siempre está al tanto y sabe de todo qué lo que está ocurriendo. está mirando, ¿no? Exactamente. Entonces, este caso es relevante porque fue captado en contexto científico y no por un testimonio casual. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas de las cosas que estamos viendo y que las agencias aeronáuticas del mundo están comprobando y están dando por reales, son porque han pasado por testimonios exhaustivos, contrastados, analizados de todas las maneras posibles, sobre todo si hay testimonios en video. Porque recordemos que ahora tenemos mucha tecnología y ahora que incluso se suma la inteligencia artificial con aplicaciones como ChatGPT, Cloud, Anthropic. Yo creo que la etcétera. inteligencia artificial con todas las plataformas y programas va a ser determinante en el tema OVNI. Claramente, porque vamos a poder analizar O en el mejor. WAP, como dices tú, ¿no es cierto? El UAP. El UAP, claro. Entonces, estamos totalmente en un mundo nuevo sobre el fenómeno. Hay muchos términos nuevos, hay muchas cosas que salieron a la luz del día, por decirlo así. Se garantiza que el fenómeno OVNI sí existe, pero todavía no hacen la conjunción con el fenómeno de extraterrestre. Ninguna agencia del mundo, ningún organismo científico serio ha dicho que hay huellas de operaciones extraterrestres en suelo de la Tierra. Eso no lo ha garantizado nadie. Pero sí, el Pentágono, la US Navy y la Air Force estadounidense dan por legítimo el fenómeno OVNI, pero que ellos le llaman UAP o fenómenos aéreos no identificados, no objetos. Bien, pues Fabián, se cumple la hora del programa que hemos tenido hoy día 8 de marzo. Queremos agradecer la sintonía. La próxima semana nos vamos a encontrar con otro tema que durante la semana les vamos a ir comunicando, pero por ahora les agradecemos mucho la sintonía al retorno de Frecuencia Oculta. Frecuencia Oculta con su capítulo 67. Esto fue lo imposible por la dificultad del fenómeno, lo complicado y lo que nos sigue maravillando y no tenemos ninguna respuesta. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen inicio de semana en este ya domingo que se nos acaba. Que estén muy bien. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook Frecuencia Oculta.